Hola chicos, hola chicas, bienvenidos un día más al aula de lengua castellana. Vamos a hablar hoy sobre la prosa y el teatro del romanticismo. En cuanto a la prosa, bueno, como vemos, tenemos aquí de fondo a Gustavo Adolfo Bécquer, ya hemos hablado de él al final del vídeo de la poesía. Os he comentado que él se dedicaba a escribir breves leyendas, breves narraciones, en las cuales pues, podían ser de tipo histórico, histórico sentimental o incluso también algunas que metían cuestiones como la temática del terror, del miedo, del misterio, ¿vale? Vamos a ver que la prosa podemos dividirla en varios tipos, pero en lo que es prosa como novela, ¿vale? Podemos distinguir la novela histórica de algunas pequeñas narraciones de tipo sentimental o de terror que en muchos casos venían integradas dentro de esas novelas históricas. ¿Y cuáles son las características de la novela histórica? Pues en principio, en primero de todo, que se desarrolla a principios de siglo, ¿vale? Debemos saber que también el ambiente, lógicamente, como ya dice la palabra, es un ambiente histórico, pero no es un ambiente histórico en el que se busque que sea fidedigno, ¿vale? A la historia, sino que es bastante impreciso también a nivel del tiempo en el que se produce y el espacio en el que se produce. Gusta mucho sobre todo la Edad Media, los paisajes exóticos, pero muchas ocasiones, de hecho, los protagonistas no suelen ser protagonistas reales, suelen ser protagonistas inventados con tintes de héroe, ¿vale? O incluso algunos personajes que pueden ser reales, pero que no son realmente personajes históricos muy relevantes o muy importantes. Por lo tanto, son personajes de los que no se sabe tanto y por lo tanto se puede novelar, se puede hacer una historia totalmente ficticia alrededor de esa figura. Al igual que todo esto es inventado, que hay más de invención, digamos, que de historia pura y dura, lo pasa lo mismo con los eventos de los que hablamos. Puede ser que haya algunos reales, pero otros que no tienen por qué ser exactamente así, ¿vale? Esto es debido a que los autores buscan tener una mayor libertad creativa, que como hemos visto en la poesía, es algo que buscan todos los autores de esta época del romanticismo. Y además así, de esa manera, distanciándose en la historia, en esa perspectiva histórica, pueden hacer una crítica a la realidad que ellos están viviendo en ese momento, ¿vale? Comentaros también que además para crear una sensación de verosimilitud, aunque ya os dije que no tiene por qué ser real, pero ellos quieren dar la sensación de que están contando una historia real, aunque no lo sea. Es muy habitual en esta época utilizar el tópico de he encontrado un documento histórico o me han dicho, he encontrado una fuente histórica que me ha hablado de este relato, de esta narración, ¿vale? Aunque en realidad no exista. Pero eso ayuda a, eso junto a una descripción muy detallada, ayuda a tener una sensación de que lo que nos están contando pudo haber pasado. Contaros que es especialmente importante el narrador en este tipo de novela porque ayuda a estructurar las distintas partes de la historia, de la trama. Y además busca en muchas ocasiones hacer alusión, apelar al lector, hacer continuas interrogaciones y exclamaciones retóricas para que el lector se sienta implicado en la historia y sienta esas emociones que él quiere transmitir. El tema más habitual es el tema del amor, pero, o sea, el amor dentro de una perspectiva histórica y mezclado con una serie de aventuras que viven los personajes, los enamorados normalmente. La lengua además que se utiliza, el lenguaje que se utiliza en este tipo de novelas es un lenguaje arcaizante propio de los siglos XVI y XVII. A mediados del siglo aparecen algunas otras narraciones que tienen también corte romántico, que son las novelas por entregas y el folletín. Tienen unas características que comparten y otras que son un poco propias de cada uno, ¿vale? La novela por entregas, la diferencia que tiene con las novelas tradicionales, las que se venían publicando hasta entonces, es que se iban publicando por fascículos. Esto implicaba que podía llegar a un público más amplio porque lógicamente era más barato que comprar un libro entero y podía llegar a las clases populares. Pero también la parte negativa que eso tenía es que al final a la larga acababa siendo más caro que comprar un libro. Pero bueno, a la gente le venía bien porque no tenían normalmente acceso a tanto dinero a lo mejor como para comprar un libro de sopetón, ¿vale? Y esto también influía en el autor, y es que la novela que ellos escribían podía ser más larga o más corta, dependiendo un poco pues del interés que tuviera el público, las ventas que tuvieran esos fascículos, y además también pues podía ir cambiando un poco, alterando un poco la trama dependiendo del interés del público que lo leía.
En cuanto a las novelas folletinescas, perdón, o narraciones folletinescas, eran parecidos, también eran unas narraciones que se publicaban, en este caso, en periódicos o revistas, y solían estar editados, publicados en la parte de abajo de la página del periódico, normalmente una letra un poquito más pequeñita que el resto de las noticias. Tiene una cosa parecida con lo que posteriormente será la novela realista, de la novela del realismo, ¿vale? De la segunda mitad del siglo XIX. Y es que hace un retrato, una crítica de la realidad cotidiana, de la realidad que vive la gente de ese entonces, ¿vale? Pero la diferencia es que la hace desde un punto de vista peyorativo, es decir, de crítica a la sociedad, ¿vale? Y además tiene una intención social, es decir, busca cambiar la sociedad. Ambos tipos de narración comparten una serie de características comunes. Por un lado, la introducción de más elementos melodramáticos, es decir, bueno, que intentaban buscar la emoción en el lector. La temática es de tipo más social, es decir, aquellas cuestiones que preocupaban a la gente más de a pie, ya que iba dirigido sobre todo a un lector popular. Y además, por esta misma razón, la tipografía solía ser en un tamaño más grande y solían venir a acompañar las historias con una serie de láminas o ilustraciones para ayudar a la comprensión de la historia, puesto que, como ya imaginaréis, entre el sector más popular había gente que a lo mejor no sabía leer también como otra, ¿vale? O incluso que no sabía leer. De hecho, una cuestión que os puede ser interesante saber es que en este entonces había una serie de personas que sí sabían leer, que su oficio, o sea, se dedicaban para ganar un dinerillo, no ganaban mucho, ¿vale? Pero por una pequeña aportación leían de manera pública, pues por ejemplo en bares o en plazas públicas, leían las noticias y leían también las narraciones folletinescas por una pequeña aportación. De hecho, os voy a hacer una recomendación y es que acaba de salir una película que es del año 2020, que habla un poco sobre esta figura en una plataforma mundialmente conocida que no voy a decir cuál es el nombre por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que YouTube me censure el vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya todos imaginaréis cuál es, ¿vale? La archiconocida y si no me preguntáis, que se llama Noticias del Gran Mundo, ¿vale? Y está basado, bueno, es un poquito posterior, ¿vale? Está ambientado en 1870 en Estados Unidos, pero bueno, nos habla justamente de esta figura, ¿vale? El personaje principal, que creo que lo protagoniza Tom Hanks, justamente habla sobre esta figura de persona lectora que por una pequeña aportación económica pues iba leyendo a la gente pues lo que contaban los periódicos. Más cositas. Este siglo y esta primera mitad del siglo XIX es especialmente importante por el auge del periódico, ¿vale? Se da una situación en ese momento buena, una vez que muere Fernando VII se abre muchísimo, bueno, en este periodo liberal o más o menos liberal, ¿vale? Se abre mucho la mano, no hay tanta censura, entonces se da lugar a publicar muchos periódicos que aparte de tener estas novelas folletinescas de las que hemos hablado, también se publican artículos doctrinales y muy importantes los artículos de costumbres o costumbristas, que son una serie de artículos periodísticos, ¿vale? Tienen o sea, como tema principal la sátira política y además buscan dar un énfasis en lo pintoresco, ya que hago alusión con esto a que la descripción que aparece de la realidad en esos artículos busca ser tan detallada que dé una imagen, dé una sensación de imagen, ¿vale? Como la sensación de estar viendo un cuadro. Debemos saber que dentro de estos artículos de costumbres tenemos dos clases según lo que trate y según la perspectiva, digamos, de cómo lo trate. Por un lado, según qué trate, tenemos la llamada artículo de costumbres tipo y el artículo de costumbres escena. El artículo de costumbres tipo es aquel que busca criticar una particularidad de un individuo, concretamente, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo qué sé, la pereza, o cualquier otra circunstancia que sea típica de un prototipo social de entonces, ¿vale? Pero algo que haya que eliminar, que se debería eliminar y que considere el autor de ese artículo de costumbres que no es algo positivo, ¿vale? Y por otro lado, o al revés, o algo que sí que hay que mantener, ¿vale? O por otro lado, una escena en la que se ve que tiene una serie de personajes, este artículo de costumbres, que
representan en su conjunto una costumbre peculiar de la sociedad del país, ¿vale? Y también frente a esta postura tenemos los que son conservadores, es decir, los autores que lo que buscan es hablar, describir, por ejemplo, una costumbre o un valor que ellos consideran que se debe conservar, frente a los que son progresistas, como podría ser, por ejemplo, Mariano José Larra, que buscan progresar, o sea, progresar, perdón, estoy repitiéndome, que busca que esas costumbres que él considera que son antiguas, que ya no deberían de existir, pues busca que se eliminen esa serie de costumbres, ¿vale? Dentro del bando conservador, digamos, de autores conservadores, tenemos a Serafín Estébanez Calderón y Ramón Mesonero Romanos. Pero vamos a hablar de Mariano José de Larra, que lo estaba diciendo bien, perdonad, que me estaba haciendo un cacao yo en la otra diapositiva. Mariano José de Larra, que se le conoce entre otros sobrenombres como El Fígaro, que era como, digamos, su alter ego periodístico. Nació en 1809 en Madrid y murió en 1837, ya veis que muy jovencito, también en Madrid, ¿vale? Es un personaje realmente muy interesante, un autor muy interesante. Sus padres eran afrancesados, por lo tanto se tuvieron que mudar a Francia cuando cayó el gobierno de José Bonaparte. Y posteriormente consiguieron volver porque, bueno, el padre pues se convirtió en una especie de asesor cercano, ¿vale? De un hermano de Fernando VII. El caso es que volvieron a España, ya se quedó ahí. Y este muchacho, Mariano José de Larra, era un muchacho muy inquieto a nivel político y a nivel artístico. No solamente escribió, aunque nos vamos a centrar en su faceta periodística, no solo escribió artículos de costumbres, sino que también escribió pues mucha poesía, destacó mucho en el teatro, también escribió prosa. Y bueno, entre sus hazañas a nivel periodístico es que fundó dos periódicos, no uno, no se quedó contento con uno, sino que fundó dos y además unipersonales, es decir, escrito y dirigido todo por él. ¿Vale? El primero de ellos fue El Duende Satírico de 1828 y el segundo, El Pobrecito Hablador de 1832, donde publicó la mayoría de los artículos que tiene más famosos, como por ejemplo El Casarse Pronto y Mal, Prueba Usted Mañana, El Castellano Viejo, y bueno, en 1835 decidió hacer una recopilación de todos sus artículos que había escrito hasta entonces, que le puso como nombre Colección de Artículos Dramáticos, Literarios, Políticos y de Costumbres, no costumbre, ¿vale? Y ya una vez que falleció, en 1837, sus amigos recopilaron los últimos artículos que no habían entrado dentro de esta colección anterior y que se publicó posteriormente, ¿vale? A su muerte, que se publicaron en 2 volúmenes, que se sumaban a los 3 volúmenes que ya ya había publicado él antes en 1835. Decía que es un personaje interesante, no solamente por sus inquietudes políticas. De hecho, fue liberal, luego de repente, después de haber sido un personaje público súper popular por haber criticado a los moderados y al antiguo régimen y bueno, y haberse hecho muy popular por esa razón, de repente después de un viaje por Europa le dio un cambio la cabeza y de repente se convirtió en moderado, ¿vale? Entonces fue muy, muy criticado. Y encima se convirtió en moderado en un momento en el que los liberales ascendieron al poder. Entonces a él esto le generó muchísima angustia, ¿vale? Le generó un problema que derivó en una depresión, no solamente por cuestiones políticas, sino también porque además esto se le juntaba con una cuestión a nivel personal, y es que él se había casado en 1829, pero resulta que se enamoró de una muchacha que estaba a su vez casada y se enamoró profundamente, ¿vale? Pero claro, acabó mal la cosa. Y cuando finalmente la mujer, la muchacha, en 1837 decidió dejarlo definitivamente, pues a él se le juntó eso, se le juntó también la decepción que tenía súper profunda a nivel político y decidió suicidarse. ¿Vale? Aquí tenemos el espíritu del romántico trágico. Os comento que los artículos de Mariano José de Larra se pueden clasificar dependiendo de si se dedican a la crítica literaria o cultural.
que eran una serie de reseñas de libros, de eventos, de espectáculos, de obras de teatro, etcétera, etcétera, las que hablan de política y los que hablan de costumbres, en este caso buscando cambiar las costumbres que están anticuadas, como os comenté antes, ¿vale? Y además eso lo hace de manera satírica. El estilo de este muchacho está a medio camino entre el ilustrado reformista que busca cambiar las cosas y por otro lado el romántico que tiene, pues se considera que es un ser individual, que habla con gran sentimentalismo, que busca imperiosamente la libertad. Y el lenguaje además que utiliza es el propio de una persona que se dedica al periodismo, es decir, un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, con muchos ejemplos, con comparaciones, con caricaturas, parodias, ironías, sarcasmo y un montón de apelaciones para intentar convencer al lector de que su opinión es la válida. Entre otras cosas, como ya os he dicho, critica duramente el antiguo régimen y aparte es curioso porque él critica las diferencias de clase social, pero luego podríamos meterlo dentro de lo que llamamos el dandismo romántico, que es aquel conjunto de personas del romanticismo que sustituyen, digamos, las diferencias sociales con las diferencias de talento, las que podríamos llamar diferencias de talento. Es decir, que debe de imitarse, digamos, una persona profundamente culta, bueno, digamos, hace diferencias entre la persona culta y minusvalora a la persona más humilde, con menos conocimientos, un poco más asociada, digamos, con aquellas personas que en aquel momento pertenecen al proletariado o a una clase popular, pero no porque sean de esa clase en sí, sino por su falta, digamos, de conocimientos culturales o conocimientos de tipo intelectual. Vale, y en cuanto al teatro, os lo meto ya en este vídeo, aunque sé que ya es un poco largo, ¿vale? Porque esto es cortito. Comentaros que el teatro se costó que se hiciera exitoso, es a partir de los años 30 realmente que empieza a tener éxito. Anteriormente todavía teníamos pues muchas obras que aún provenían del posbarroco, ¿vale? También del neoclasicismo, pero a partir de los años 30 entra de pleno el teatro romántico y explosiona, ¿vale? Es decir, tiene un grandísimo éxito. Y algunas de las características que tiene es que rompe profundamente con todo lo anterior. Recordemos que el romántico busca la libertad, que no acepta las normas, que quiere crear cosas nuevas, ¿vale? Por lo tanto, no acepta las unidades clásicas de espacio, tiempo y acción. eh, pues alterna obras de 3 actos con obras de 5 actos, mezcla géneros, mezcla la tragedia y la comedia, en este caso pues para crear tensión dramática, ¿vale? Habla sobre temas legendarios, de aventuras, históricos, tiene un especial gusto por lo misterioso, por lo nocturno, por los cementerios, por los espíritus. Los personajes, aparte, a diferencia de los personajes de las épocas anteriores, son personajes rebeldes, misteriosos y además con un destino fatídico inevitable. Mezcla distintos argumentos y además ya no tiene la finalidad del teatro de educar, sino de conmover, ¿vale? No pretende enseñar, sino conmover. Y aparte, fijaos que todas las obras que, por ejemplo, hablan sobre el amor va ligado a un destino fatídico, acaban siempre mal, ¿vale? No porque inicialmente ya esté escrito, digamos, su sino, sino porque la exacerbación de los personajes, la intensidad de sus sentimientos, los cambios repentinos, todo eso le acaba llevando a ser un amor, digamos, bueno, un amor que acaba mal, un amor trágico. Algunos de los autores que destacan es el llamado Duque de Rivas, también Ángel Saavedra, con Don Álvaro La Fuerza del Sino. Tenemos también a Juan Eugenio de Hartzenbuch, que tiene la obra Los amantes de Teruel, que por cierto me olvidé de ponerlo en cursiva, ¿vale? Pero es un nombre, que está basado, por cierto, en una historia a origen de tradición oral y luego también que se escribió pues a lo largo de los siglos, se recogió también por escrito, que es una leyenda aragonesa. Y por último, José Zorrilla, especialmente importante, este autor que destaca a partir de los años 40, tuvo un grandísimo éxito, en la mayoría de sus obras de teatro tiene un carácter histórico, suelen estar casi todas escritas en verso y aunque él tiene una treintena más o menos de obras,
No se considera a sí mismo, nunca se consideró un gran autor de teatro. De hecho, una de las pocas obras que él destaca de su producción es El Zapatero y el Rey, pero la obra que más ha destacado por gusto del público ha sido Don Juan Tenorio de 1844 y que recoge un tema que ya venía siendo frecuente en el teatro a lo largo del siglo anterior, del barroco, como por ejemplo en las obras de El burlador de Sevilla, por ejemplo, que también recogía este tema, que es el tema del Don Juan, ¿vale? Tratado de distintas maneras a lo largo de los distintos siglos. En este caso, este Don Juan Tenorio se trata desde un punto de vista de un muchacho libertino que acaba entrando, digamos, en razón cuando, sin quererlo, de repente se cruza delante de él una persona que es una monja a la que él quería digamos, deshonrar y que se enamora profundamente de él, o sea, de ella, perdón, y le cambia por completo su manera de ver el mundo y de entender el amor. Vale, y hasta aquí la prosa y el teatro del romanticismo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Y bueno, y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Mucho ánimo y hasta luego.